en dermatología a primer nivel, gracias a la Asociación de Dermatología de El Salvador. Recuerden que para el próximo sábado es la jornada de psiquiatría. Muchas gracias por estar presentes e invito al presidente de la Asociación de Dermatología, doctor Marcelo Amaya, que nos ha colaborado con los ponentes y también con el coffee break. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ticas. Muy agradecido de la invitación del Colegio Médico para participar en la educación médica continua como parte de la Asociación Dermatológica de El Salvador. Pues somos un grupo de dermatólogos de 53 miembros actualmente y pues nuestro deber es velar por todo lo que es el cuidado de la piel, pelo, uña y mucosas. Sabemos bien que la dermatología está en expansión, es de la consulta más frecuente en medicina general y es por eso que queremos dar esta educación básica en temas que son relevantes para la consulta primaria que ustedes ven. Más que todo estos temas están enfocados para que vean la terapéutica básica y agregarla a ese arsenal que ustedes tienen. Así que con esto damos por inaugurado este simposio y jornada y damos paso al doctor García, quien es moderador en este día. Gracias, Marcelo. Buenos días, bienvenidos a todos. Tenemos ahora varias ponencias por parte de nuestros asociados que vienen este día. Vamos a hacer la presentación del primero de ellos, el doctor Carlos Vicente Oseguera Villegas, que nos va a presentar el tema de acné rosácea, que hay de nuevo y cómo tratarlo según guías del SILAD 2016. El doctor es graduado en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, dermatólogo graduado del Instituto de Dermatología y Cirugía Piel Inderma, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, docente de la Cátedra Dermatológica Clínica, Universidad Evangélica de El Salvador, primer vocal de la Asociación Dermatológica de El Salvador y delegado de El Salvador ante la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Dermatología, lo mismo que es nuestro presidente electo para los años 2017 y 18. El doctor Oseguera, con ustedes. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias al Colegio Médico por la invitación, a la Asociación Dermatológica de El Salvador, al doctor Tica, gran maestro nuestro. El día de ahora les voy a hablar un poquito acerca de acné y rosácea, la nueva clasificación del SILAD y el tratamiento. Vamos a comenzar sabiendo que el acné prácticamente que es un padecimiento que ha sido tan antiguo como la humanidad misma, pero fue hasta el siglo VI cuando se empezó a utilizar el término de acme, que deriva del griego punta o el filo de un objeto. Posteriormente se conoce la palabra en latín, lo que hoy conocemos como acné, y fue en 1842 cuando el doctor Erasmus Wilson clasificó por primera vez el acné en un acné simplex y acné rosácea. Ahora término que no se debe utilizar, que es un término erróneo, ya que conociendo la fisiopatología son dos entidades completamente diferentes. El acné afecta principalmente en jóvenes de 12 a 25 años, en un promedio de 80-85% de todas estas personas van a estar afectados. Y hay un subtipo muy especial y que es muy resistente al tratamiento, que es el que continúa posterior de los 25 años y puede llegar a padecerlo los pacientes hasta los 45 o 50 años. Y este es un 12% en mujeres y un 3% en hombres. En cuanto a la definición, la Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad inflamatoria multifactorial de los folículos pilosebáceos de la cara, cuello, tórax y la parte superior de la espalda. Regularmente va a estar presente por primera vez en la pubertad y va a ser debido a la estimulación androgénica estimulada por la hiperproducción de sebo, hiperqueratinización folicular, colonización de bacterias gram positivas e inflamación local. Esto va a provocar una respuesta inflamatoria a través de la síntesis de diversas sustancias extracelulares. Entonces, en cuanto a la patogénesis del acné, sabemos, como dice la definición, es una enfermedad multifactorial. Entonces tenemos estos 4 componentes muy importantes de conocerlos, de reconocerlos,
porque el tratamiento va a ir dirigido a cada uno de ellos. Para que nos dé el problema del acné, tenemos que tener una hiperkeratosis por retención e hiperproliferación de las células del conducto folicular, un aumento de la producción de grasa, colonización y proliferación del propio Bacterium acnes y una respuesta inflamatoria inmune. ¿Qué es lo nuevo en la etiopatogenia? Que ya la glándula sebácea no solo se conoce como una glándula productora de grasa, sino que también ahora es reconocida como un órgano neuroendocrino inflamatorio, ya que los lípidos oxidados pueden estimular la producción de mediadores inflamatorios, como vamos a ver posteriormente. En cuanto a la hiperproliferación folicular, tenemos y reconocemos que la lesión primaria del acné es el microcomedón, y este va a ser debido a un aumento del epitelio del infundíbulo hiperkeratósico con un aumento de la cohesión de los corneocitos y queratinocitos. En la sobreproducción de grasa tenemos que es un acúmulo de triglicéridos, ceramidas, ácidos grasos libres que van a llevar a la acumulación de sebo. Posteriormente se van a acumular también corneocitos, van a provocar la dilatación del ostium y nos van a formar la lesión primaria del acné, que es el comedón. Anterior a la ruptura del comedón vamos a tener una inflamación, y dependiendo de dónde sea la ruptura vamos a tener las formas clínicas entre pápulas, pústulas, y esto es debido a una inflamación primaria en las 24 horas con respuesta inmunitaria, predominio CD4 alrededor de la unidad pilosebácea y CD8 a nivel perivascular. Posterior a las 48 horas, la inflamación se hace a predominio de polimorfos nucleares, tanto en la unidad folicular como en la área perifolicular. Propiamente ya entrando a la formación del comedón, tenemos aquí la unidad pilosebácea normal, un pelo normal, sus glándulas sebáceas, y después vemos aquí donde hay un acúmulo de esta secreción, y podemos tener los dos tipos de comedones. El comedón abierto, en el cual la queratina está expuesta a nivel del epidermis y clínicamente es lo que conocemos como puntos negros. Y el comedón cerrado, que tenemos el acúmulo de queratina cubierto por epidermis, y este es el famoso penilla ciega. En cuanto a la inflamación, va a depender de la ruptura del nivel del comedón. Si es nivel superficial, vamos a tener pápulas y pústulas a nivel clínico, y si la ruptura es a nivel profundo, a nivel dérmico, vamos a encontrar lo que son los quistes y los nódulos. El Propionobacterium acnes es muy importante en la fisiopatología del acné. Es una bacteria gram positiva, anaerobia, que por sí no va a iniciar el acné. Por eso es bien importante reconocer toda la fisiopatología anterior, porque el acné no se va a curar propiamente solo con antibióticos. El antibiótico es una parte fundamental del tratamiento, pero no es la única, ya que el Propionobacterium acnes va a desencadenar un proceso inflamatorio debido a que en la pared va a contener antígenos que van a estimular la formación de anticuerpos. Entonces tenemos una activación del complemento para la cascada inflamatoria. Vamos a tener a los pacientes con una hipersensibilidad tipo 4 y una regulación a la alta de citoquinas proinflamatorias, como todos los conocemos: la interleucina 1, interleucina 8, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a la alimentación y acné, es bien importante porque muchos de nuestros pacientes siempre nos van a preguntar: doctor, ¿y si como chocolates me va a dar acné? ¿Y si como queso me va a dar acné? ¿Si como crema me va a dar acné? Realmente hay muy poca asociación en cuanto a la alimentación con el aparecimiento de brotes de acné. En los últimos años se ha descubierto que hay algunos alimentos que van a influir sobre los niveles hormonales, y esto podría en algunos pacientes desencadenar mayores brotes de acné. El maní, por ejemplo, se ha descubierto que tiene altas concentraciones de testosterona, lo cual se supone que va a estimular la glándula sebácea para que tenga una mayor producción sebácea. En cuanto a los lácteos, igual que el anterior, no se sabe o no está determinado si el estado gestacional del bovino tiene algo que ver con la fuente directa de los niveles hormonales o el factor de crecimiento insulínico tipo 1. En cuanto al chocolate,
se ha descrito que tiene algunos efectos sobre los receptores hormonales, pero per se, así que sea 2 más 2 sea 4, que toda la alimentación va a generar acné, realmente la mayoría de personas no tienen absolutamente nada que ver con esto. Ya propiamente los hallazgos clínicos, creo que todos en algún momento hemos visto, tenemos que haber visto por lo menos alguna paciente que padece el problema del acné, o nosotros mismos lo hemos padecido, ya que sabemos que el 80% de las personas, de los jóvenes, van a tener este problema. La historia clínica es bien importante. ¿Por qué? Porque no todas las pápulas, no todas las pústulas, no todos los comedones van a ser acné. Hay unas variantes y eso es bien importante identificarlo para poder dar el tratamiento específico. En algunos casos, cuando podemos observar acné severos, aparición súbita, si es mujer y presenta hirsutismo, irregularidades menstruales, podemos pensar en que la paciente está con un cuadro de hiperandrogenismo. Y también, algo bien importante, es el acné medicamentoso. Sabemos que el acné, pueden haber algunos medicamentos que van a generar este tipo de reacciones, como son los esteroides anabólicos, que muchas veces los pacientes no lo consideran medicamentos, están en pacientes que van al gimnasio, que quieren aumentar rápido masa muscular. Los corticoesteroides, que sí realmente hay una bastante asociación, y quizás dentro de los más comunes también es complejo B o vitamina B, y así también podemos encontrar otros tipos de medicamentos que pueden generar este tipo de reacciones. En cuanto a los sitios de afección, tenemos que el sitio más frecuentemente afectado es el rostro, posteriormente sigue la espalda, el pecho y puede aparecer también en los hombros. Regularmente tenemos 2 formas clínicas, ya habíamos hablado anteriormente, un acné no inflamatorio o retencional con presencia principalmente de comedones, ya sea estos pueden ser abiertos o cerrados. Y acné inflamatorio, que presenta ya las formas inflamatorias del acné, las lesiones de pápulas, pústulas y nódulos. Las cicatrices, realmente un reto de tratamiento, podemos tener 3 tipos, dependiendo del tipo del acné. Podemos tener cicatrices hipertróficas, cicatrices deprimidas y cicatrices en picayelo, que son de las más difíciles de tratar. En el año 2004, el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología creó un capítulo que se llamaba GLEA, que era el Grupo Latinoamericano del Estudio del Acné. Este era un grupo de dermatólogos de toda Latinoamérica, en el cual se reunieron y llegaron a un consenso de la clasificación. La última clasificación de este grupo, que se cambió el nombre de GLEA a GILEA, hoy es Grupo Ibero-Latinoamericano del Estudio del Acné, lo clasifica en el 2012 según la edad de presentación en 6 tipos: el acné neonatal, el acné dilatante, el acné infantil, el acné del preadolescente, el acné del adolescente, que es el más frecuente, y el acné del adulto, que es aquel que inicia, persiste o aparece posteriormente de los 25 años. Según el grado de la lesión predominante, tenemos la clasificación en comedónico, pápulo-pustular y nódulo quístico. Y a su vez lo vamos a subclasificar en leve, moderado o severo, dependiendo del número de lesiones. Menos de 20 lesiones, acné leve; acné moderado entre 20 y 50 lesiones; y mayor de 50 lesiones, acné severo. Hay algunas formas especiales del acné que nos sirven también para tratamiento y sospechar si hay alguna afección sobreagregada. Tenemos también algunas reacciones inflamatorias, y esto es bien importante porque se tratan similar como el acné, pero si no se logra corregir el factor desencadenante, el problema va a persistir o va a reaparecer. Tenemos algunas fotos clínicas acerca del acné. Tenemos aquí la presencia de pústulas, presencia de pápulas, algunas cicatrices. Regularmente el acné va a tener una presentación polimorfa. Vamos a encontrar diferentes estadios de lesiones elementales en el mismo paciente, a diferencia de las reacciones inflamatorias que vamos a encontrar que son más de predominio monomorfo, o sea, un solo tipo de lesiones. Aquí ya podemos ver un acné papulopústulo severo, ¿verdad? Igual tenemos sus comedones, tenemos pápulas, tenemos pústulas, cicatrices. Ya un poquito más severo, mayor afectación, regularmente pacientes jóvenes. En este caso la paciente principalmente comedones, y vemos que también es importante el fototipo de piel.
Entre más morenos seamos, tenemos tendencia a estarnos pigmentando. Y eso es importante decirle a los pacientes, no manipular las lesiones. Porque en teoría el acné activo, las pápulas, las pústulas, los comedones, se van a controlar en los primeros 3 meses de tratamiento si uno da el tratamiento adecuado. Pero si el paciente se está intentando quitar las lesiones, está intentando tocárselas, ni las va a lograr erradicar y al contrario va a dejar estas manchas y cicatrices que de verdad cuestan bastante quitarlas. Más lesiones de acné. Vemos aquí, por ejemplo, ya una presencia, no sé si se logra ver un poquito más, aquí hay más nódulos a nivel mentoniano y vemos que ya la paciente ya no es tan joven, ya es una paciente posiblemente mayor de 25 años, con un acné principalmente en esta zona, ya podemos sospechar que tenga algún problema hormonal agregado. Lesiones en el pecho, tanto lesiones activas como cicatrices hipertróficas, algunas queloides y también en la espalda y un caso un poquito más severo en el área centrotorácica. Este es un caso de un paciente ya en tratamiento por un acné conglobata, en tratamiento con isotretinoína, que aparte, era lo que le decía, las formas especiales del acné que uno tiene que investigar si no hay algunas otras afectaciones. Este paciente tenía una perifoliculitis abscedens sulfudens, que si a estos pacientes también se le agrega la hidradenitis supurativa y los quistes pilonidales, se conoce como una síndrome o tétrada de oclusión folicular, porque todos son problemas de la misma oclusión del folículo. Algunos acné fulminans, ¿verdad? Podemos ver este paciente bastante joven y con un acné realmente bastante severo, bastante fulminante, que hay que agregar, aparte del tratamiento normal, ya vamos a hablar de tratamiento, hay que agregarle cortisona o esteroides para poderlo disminuir la inflamación de una manera un poquito más rápida. No a todos los pacientes vamos a mandarles algunos estudios diagnósticos, no todas las mujeres que tengan acné van a tener ovarios poliquísticos, no todos los pacientes que tengan acné conglobata van a tener problemas neuroendocrinos, pero si nosotros como médicos hacemos nuestra buena historia clínica, sospechamos de algún proceso agregado, valdría la pena investigar algún trastorno neuroendocrino como hiperplasias suprarrenales congénitas, tumores de ovarios o suprarrenales y el famoso síndrome de ovarios poliquísticos. En cuanto al pronóstico y al curso clínico, tenemos que la enfermedad regularmente se va a desarrollar en la adolescencia, pero si aparece más temprano, regularmente van a ser acné más inflamatorios que van a costar un poquito más controlarlo, que aquellos acné que aparecen posterior del desarrollo y que siempre van manteniendo un proceso no tan inflamatorio, regularmente son acné que se van a controlar un poquito más rápido. Regularmente el acné remite cerca de los 20 años, ¿verdad? Pero ya habíamos hablado que hay algunos que pueden persistir posterior de los 40 años y en mujeres que es bien frecuente el brote con los periodos menstruales, desvelo y estrés son las 3 cosas que más se asocian con exacerbación de los brotes de acné. El tratamiento. Realmente con el tratamiento es un poquito complicado, ya que como ustedes sabrán, todo paciente es diferente en cuanto no solo con el acné, en dermatología hay muchas sensibilidades, aunque todos los productos que vienen para este tipo de tratamientos tienen menor cantidad de sensibilidad en los pacientes, pero realmente siempre sigue siendo un reto tratamiento y sobre todo con algunas publicidades engañosas en las cuales dicen que más rápido que asepsia imposible. Entonces, ¿será que nosotros como dermatólogos o ustedes como médicos generales podemos ser más rápidos que asepsia? A eso es el problema, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque también podemos encontrar algunas dermatitis por contacto por utilizar este tipo de productos. No per se porque el producto sea malo, pues, pero sí porque tal vez no tienen una buena información de cómo tratar, cómo utilizarlo, no se espera el tiempo suficiente y lo mejor pues realmente es consultar con los que hemos estudiado para esto, ¿verdad? Esto es importante con el tratamiento, se los dije. Recordar la fisiopatología, porque en cuanto a la fisiopatología, así van a ser nuestras metas terapéuticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
corregir el patrón de queratinización folicular, disminuir la actividad de la glándula sebácea, disminuir la población de propionibacterium en acnes y hacer un efecto antiinflamatorio con estos mismos tratamientos. Este es el algoritmo, esto es lo más nuevo que hay en el tratamiento del acné, siempre del Grupo Ibero-Latinoamericano del Estudio del Acné, que lo divide en acné comedónico, acné papulopustular, nódulo quístico y las recidivas. No es necesario que lo copien, que le tomen fotos, es un poquito complicado. Los amigos de Galderma tienen este algoritmo en pequeño para que puedan pasar con ellos en el coffee break, para que lo tengan a la mano, pero vamos a ir desarrollándolo un poquito a poco. Es importante los cuidados dermocosméticos. Como ya dijimos anteriormente, no solo podemos dar un antibiótico y se acabó el problema, no solo podemos dejar algo para las manchas, pues se acabó el problema, porque es una condición de la piel, en el cual tenemos que modificar el pH de la piel, tenemos que modificar la grasitud de la piel, y para eso el Grupo Ibero-Latinoamericano recomienda en un acné comedónico utilización principalmente de retinoides. En el país tenemos una gran cantidad de tretinoínas tópicas, al igual que adapalenos. Cuando ya hay un poquito de inflamación, porque recordemos que el acné, como les había dicho anteriormente, es un acné polimorfo, la presentación polimorfa, y si tenemos un poquito ya de inflamación, que vemos que hay lesiones inflamatorias, entonces se puede agregar el peróxido de benzoilo. Hoy ya existen estas combinaciones fijas, ya que no las tiene que mezclar, que el peróxido de benzoilo con adapaleno. Entonces tenemos también importante, regularmente los acné comedónicos el cutis no es tan grasoso, entonces si el cutis no es tan grasoso tenemos que tener cuidado con los limpiadores que vamos a dejar. No solo existe el jabón con azufre, ácido salicílico, sino que también hay otros tipos de limpiadores dermocosméticos que contienen algunos componentes queratolíticos pero que no son tan desengrasantes, y eso va a depender del tipo de cutis del paciente. Tenemos también aguas micelares que podemos utilizar, que no van a irritar al paciente, van a conocerlos. Aquí tenemos varias casas farmacéuticas que lo tienen, Easy Pharma, están los amigos tienen aguas micelares para eso, y para que vean que hay alternativas en las cuales podemos utilizar este tipo de tratamientos. En cuanto a los procedimientos, obviamente si el paciente está muy inflamado, se le inicia su tratamiento con retinoides que van a inhibir los receptores RXR, y posteriormente va a ser un poquito más fácil sacar los comedones. De primera elección realmente no es muy recomendable, ya que siempre se le lastima al paciente y se le puede ir dejando manchas y cicatrices. En cuanto al... ¿Me pasa la siguiente, por favor? Siguiendo con el algoritmo, vamos a hablar de los acné inflamatorios, ¿verdad? Que siempre van a tener los mismos cuidados dermocosméticos. Los procedimientos sí se pueden ir cambiando, y ya posteriormente tratar las cicatrices, que realmente es bastante complicado. Entonces, para ir adelantando, porque ahí se nos trabó el amigo, siempre con los acné inflamatorios de base tenemos que utilizar siempre algunos tratamientos. Gracias. Tenemos siempre tratamiento tópico, ¿verdad? Aquí ya podemos utilizar algunas otras combinaciones en las cuales tenemos peróxido de benzoilo con clindamicina, también los pueden encontrar en el mercado. Tenemos ahí la peroxina, por ejemplo, tenemos el peróxido de benzoilo con adapaleno, tenemos el Epiduo y estas otras asociaciones que aquí en el país todavía no han venido. Podemos utilizar solo antimicrobianos tópicos, ¿verdad? Como la Dapsona, por ejemplo, es una alternativa diagnóstica para pacientes con acné que el peróxido de benzoilo de alguna u otra manera ha generado resistencia. Se supone que la resistencia es bien poca, y siempre los retinoides, que nos ayudan principalmente para ir restaurando el colágeno y elastina, nos ayuda más que todo para las cicatrices en cuestiones de la tretinoína, y el adapaleno principalmente para evitar la formación de puntos negros o comedones. Cuando el acné es papulopustular moderado o severo, ya prácticamente con el tratamiento tópico no nos va a resolver tan fácilmente. Entonces sí, hay que agregarle algunos antibióticos orales, y entre los cuales tenemos principalmente derivados de las tetraciclinas. Tenemos la doxiciclina, los amigos de Doxiclin, de Dermix,
tenemos la limeciclina, la tetralizal, tenemos minoxiclina, la dermociclina de Hao Pharma, y realmente tetraciclinas y eritromicinas que casi no los utilizamos por la irritación gástrica. Algunas alternativas en pacientes, por ejemplo, embarazadas que tienen problemas de acné, hay varios estudios de seguridad utilizando acitromicina, una tableta de 500 miligramos por día por hasta 10 a 15 días se puede utilizarlo y la paciente mejora bastante y después se queda solo prácticamente con los cuidados dermocosméticos. El trimetoprim sulfa, otra familia de antibióticos, que este es bien importante porque cuando tenemos un acné papulopustular severo o un nódulo quístico que vamos a asociar isotretinoína oral, no se puede asociar con tetraciclinas ni sus derivados, porque los pacientes pueden presentar los efectos adversos. El más frecuente es el pseudotumor cerebral. Entonces, para eso hay que tener mucho cuidado. Y si hemos utilizado derivados de las tetraciclinas o tetraciclinas, hay que esperar por lo menos 5 días que pase la eliminación y posteriormente se agrega isotretinoína, que también puede asociarse con el trimetoprim para tener un mejor efecto antiinflamatorio. Si el paciente es paciente femenina y sospechamos que hay alteraciones hormonales, entonces se le pueden agregar anticonceptivos orales, principalmente por el efecto antiandrogénico, o si no, se le dejan puramente medicamentos antiandrogénicos como la espironolactona, la metformina, que tiene también un poquito de acción en los sensibilizadores de la insulina, y también se puede agregar la isotretinoína oral. Antibióticos orales para el acné nódulo quístico severo, también la dapsona oral es una alternativa realmente bastante económica, porque la isotretinoína sí tiene un precio todavía un poquito alto, la dapsona es muchísimo más barata, pero no tiene tan buen efecto como la isotretinoína a nivel de la disminución del tamaño de la glándula de grasa. Y en mantenimiento o recidivas, recomiendan utilización de retinoides tópicos. Si hay un poquito de inflamación, siempre regularmente algunos brotes con la menstruación, con los desvelos, podemos agregar el peróxido de benzoilo. Y de segunda línea, el ácido acelaico. Recordar, como les decía anteriormente, que no todos los pacientes nos van a lograr aguantar con estos tratamientos. ¿Por qué? Porque todos van a tender a hacer astringencia. Entonces, si estos pacientes, por ejemplo, nosotros le dejamos un retinoide y no nos lo toleró, le dejamos peróxido de benzoilo y no nos toleró, o el acné no es tan fuerte, no es tan severo, es leve o con poquitas lesiones, entonces echémonos las manos de los dermocosméticos, que tenemos alternativas que funcionan, algunos como el peróxido de benzoilo, por ejemplo, y que nos dan también un efecto queratolítico y nos ayuda a controlar el acné cuando los acné no son tan inflamados. O cuando se está utilizando la isotretinoína también, como hay un efecto con bastante disminución de la grasa, estos tratamientos tópicos de primera línea a veces se hacen intolerantes. Entonces ahí tenemos las alternativas que pueden conocerlas ahí con los amigos, porque son un montón de alternativas muy buenas todas, ¿verdad? Para que puedan conocerlos con, por ejemplo, Easy Pharma o la Roche-Posay, que tienen bastantes de este tipo de tratamientos alternativos que no nos van a irritar tanto cuando tenemos tratamientos con isotretinoína. Entonces, para hacerles un pequeño resumen, el tratamiento del acné, vamos a tratar los 4 fisiopatológicamente hablando, las 4 formas de que se inicie el acné. En los efectos antibacterianos tenemos el peróxido de benzoilo tópico, tratamientos tópicos, antibióticos orales y también la isotretinoína, que tiene un efecto indirecto. En cuanto a los efectos antiinflamatorios, podemos tener corticosteroides intralesionales. Esto es bien con mucho cuidado, ¿verdad? Ya la doctora Bonilla en la segunda parte de la charla les va a hablar de los corticosteroides, porque podemos hacer atrofia a nivel de la cara, ¿verdad? Corticosteroides orales a dosis bajas, antiinflamatorios no esteroideos y también los antibióticos como los derivados de las tetraciclinas, que previenen también la quimiotaxis de los neutrófilos. En cuanto a la inhibición de la función de la glándula sebácea, tenemos los estrógenos, los corticosteroides a dosis bajas, la isotretinoína y los antiandrogénicos. Y para normalizar el patrón de queratinización follicular, prácticamente retinoides, tretinoína tópico y la isotretinoína oral.
En cuanto a la rosácea, como les dije anteriormente, son entidades completamente diferentes. El término de acné rosácea es un término mal utilizado, porque este es un trastorno acneiforme. ¿Qué significa esto? Que es algo que parece acné, pero realmente no es un acné. Es crónico, frecuente de la unidad pilosebácea facial, con un aumento de la reactividad de los capilares y provoca rubefacción y telangiectasias. Regularmente afecta al 10% de los pacientes con piel clara, un inicio entre los 30 y 50 años. Vemos que el inicio es diferente al del acné. Predomina en mujeres y en hombres más frecuentes las lesiones granulomatosas como el rinofima. Tenemos otras lesiones especiales. El acné nunca nos va a afectar los ojos. En el problema de la rosácea sí podemos tener afección ocular, y algo que está asociado con la rosácea, que per se no es rosácea, es la demodecidosis. La demodecidosis es la presencia de estos parásitos, que es el Demodex folliculorum. Cuando hay más de 2 o 3 en un folículo piloso, se dice que es positivo con una biopsia superficial. Esto asociado al problema del enrojecimiento de las pápulas. Tenemos también prurito, y el tratamiento, aparte normal de la rosácea, hay que agregar ivermectina, 200 microgramos por kilogramo por semana, y repetirlo a la siguiente semana. En cuanto a la clasificación, también hay un grupo especial de la rosácea, del CILAD, que es el Grupo Ibero-Latinoamericano del Estudio de la Rosácea, en el cual podemos encontrar, según la clasificación por sus tipos, las formas especiales y las variantes. Regularmente el grado de severidad va a ir asociado con el eritema, que regularmente siempre va a estar presente, solo en el leve va a ser episódico, telangiectasias, que van a estar presentes en el moderado del severo, y pápulas o pústulas en moderado severo, y solo la clasificación severa vamos a encontrar placas en esta clasificación. En cuanto al tratamiento, también es un poquito complicado. Realmente es de ir viendo qué es lo que tolera el paciente. Tenemos aquí ivermectina tópica. En El Salvador no se consigue, a menos que sea en agroservicios. Metronidazol, ácido acelaico, regularmente cuando solo hay problema de eritema. Pero también estos pacientes tienden a tener mucha sensibilidad, por lo cual hay también alternativas, como por ejemplo ruboril, metroruboril, que tienen alguna de estas componentes que nos ayudan para ir disminuyendo el eritema en los pacientes, que es lo que más molesta. En cuanto a la rosácea papulopustular, hay que agregar antibióticos, y si en dado caso también se agrega isotretinoína, tienen que ser a dosis más bajas que el acné. Y propiamente ya la rosácea hiperplásica, siempre hay que utilizar el tratamiento como la rosácea papulopustular, pero hay que hacer algún procedimiento quirúrgico para el tratamiento. Bueno, ya para ir terminando, las conclusiones: es importante hacer un diagnóstico correcto, saber si realmente lo que estamos tratando es un acné o si realmente es una rosácea, conocer la fisiopatología de lo que estamos tratando, eso es importante como cualquier otra patología. Conocer alternativas de tratamiento, porque tenemos que conocer los efectos de los medicamentos, tanto el efecto deseado, lo que nosotros queremos que haga en el paciente, como los posibles efectos secundarios, para en algún momento detenerlo y hacer algún cambio. Y cuando ya no podamos, pues entonces referirlo con el especialista. Y quiero dejarlos con esta conclusión, que dice: si quieren llegar rápido, camina solo, pero si quieren llegar lejos, ve acompañado. Realmente a nadie nos cae mal una ayuda cuando ya nosotros topemos. Acordemos que somos humanos, tenemos errores, y lo principal, no hacerle daño al paciente. Muchas gracias.